Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Es posible la unidad de la oposición? No. ¿Es necesaria la unidad de la oposición? Sí. En las últimas horas, con motivo de el viraje en la posición política de Luis Almagro en relación al abrazo que le ha dado a Evo Morales y la bendición a su ilegítima candidatura, los ciudadanos bolivianos que residen en esa capital italiana se reunieron frente al consulado boliviano con una consigna: unidad, unidad, unidad. Es un grito desde Milán a los oídos de los candidatos en Bolivia. Únanse, por favor. Almagro, al pasarse al bando de Evo Morales, mostró que la candidatura de Evo Morales se fortalece y por lo tanto el ciudadano que quiere liberar a Bolivia de Evo Morales, pues pide también que la oposición, es decir, que quien enfrente a Evo Morales se fortalezca y muestre una fuerza capaz de cometer su propósito, es decir, derrotar a Evo Morales. Claro, el pedido de unidad no es de todos los candidatos de oposición, no es que quieren que Carlos Mesa se una con Israel Rodríguez o Ruth Nina, tal vez usted por primera vez escucha estos nombres, es que son candidatos desconocidos a la presidencia. No, lo que la gente está pidiendo es la unidad de Carlos Mesa con Óscar Ortiz. Eso está claro, no quieren que se unan todos. Bueno, ¿por qué no se dio esa unidad? Los demócratas acusan a Mesa de ser el causante de la división. En parte tienen razón. En diciembre del año pasado, cuando estaban aproximándose las forzadas primarias, las forzadas e inútiles primarias, inútiles para la oposición, muy útiles para Evo Morales, que a través de ese mecanismo habilitó su ilegítima candidatura. Bueno, en ese momento, por algún fenómeno aún no estudiado, gran parte del pueblo opositor a Evo Morales, de los que habían salido a pelear por el 21F, que habían protagonizado las grandes concentraciones repudiando la candidatura de Evo Morales y defendiendo el voto en contra de Evo en el referéndum del 21 de febrero del 2019, identificaron a Carlos Mesa como el candidato, el personaje, el instrumento para derrocar a Evo Morales. Y entonces en diciembre, en la encuesta de Página 7, que sigo las cifras de Página 7 que me parecen más creíbles que las de La Razón, le daban a Mesa un 39%. Se colocaba por encima de Evo Morales 39%. Y entonces esa simpatía con ese porcentaje tan alto con el que arrancó Carlos Mesa en esta campaña electoral, definitivamente lo ubicaban como el candidato, el instrumento para derrocar el proyecto dictatorial de Evo Morales. Entonces, un candidato con esa fuerza del 39% frente a todos los demás, es decir, que al que mejor le iba Óscar Ortiz, no llegaba al 8%, pues no necesitaba unidad alguna. Él mismo se encarnaba la unidad de el pueblo luchador por la democracia, aquellos que quieren acabar con el régimen de Evo Morales. Él mismo era la unidad. El resto era una formalidad, candidatos, pero que representan una minoría de la minoría y que no iban a ser sustanciales. El otro aspecto importante es que Carlos Mesa
o a Carlos Mesa lo convencieron, que aliarse con Óscar Ortiz, y a qué le voy a decir, Tuto Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, etcétera, que son todos personajes que han jugado un rol en gobiernos anteriores, iban a enlodarlo con las etiquetas de neoliberal, privatizador, megacoalición, es decir, el símbolo del pasado, un pasado que el pueblo boliviano enterró con Evo Morales y que pues identificar la candidatura de Carlos Mesa con el pasado iba a ser adversa a su candidatura. Pero no deja de ser extraño este argumento porque Carlos Mesa no es que es un líder nuevo, no es que acaba de salir de la redacción periodística o de una pantalla de televisión al escenario político. No, pues, Carlos Mesa ya fue vicepresidente del presidente más odiado y derrocado por el pueblo boliviano, que es Goni Sánchez de Lozada, ya fue presidente en una gestión que no logró concluir. En fin, nadie puede decir que Carlos Mesa no es un político que ha jugado un rol en el pasado. Evo Morales también ya es el pasado, ya tiene 13 años de pasado, ya es un político de las décadas anteriores. Un político que en las décadas anteriores acumuló y encarnó la acumulación de fuerza en contra de un proyecto político que fue el neoliberal, y 13 años que demostró que su perorata fue solo eso, un discurso demagógico que está concluyendo en un proyecto dictatorial que la mayoría de este pueblo no quiere. Entonces, Carlos Mesa no tiene nada que contaminarse porque Carlos Mesa no es precisamente el símbolo de la renovación y sin embargo tiene un liderazgo indiscutible, un liderazgo propio. Por eso es que la gente lo identificó y dijo, Carlos Mesa va a ser, es decir, entre todos los posibles, la gente de manera colectiva, al unísono, y nadie sabe a través de qué mecanismo se puso de acuerdo y dijo, Carlos Mesa va a ser el instrumento, va a ser el candidato ganador y va a ser quien derrote a Evo Morales. De tal modo que la gente no dijo, a ver, ¿cuál es el personaje que ha salido de una lavadora con ace homo y que está limpito, blanco puro, ¿no? No, no, no. La gente lo que quiere es un instrumento fuerte para adecuar a Evo Morales. Perdona todos los pecados, pero el único pecado que no va a perdonar es que no asuma el rol histórico que el pueblo le está asignando y es ser el instrumento para derrocar a Evo Morales. Entonces, claro, en diciembre, Mesa representó eso. ¿Mm? No importa los pecados que hubiese cometido en el pasado, no importa sus debilidades, lo que importa son sus virtudes y su fortaleza. Es el hombre para derrocar a Evo Morales. 39% de la gente expresó que iba a votar por Carlos Mesa. Pero de diciembre a ahora, resulta que la última encuesta de Página 7, y me duele decirlo, lo ubica a Carlos Mesa con 28%. Quiere decir que entre diciembre y abril ha perdido 10% de la gente que apostó por él en diciembre. Se mantiene un 20% de indecisos. Quiere decir que no solo no ganó a los indecisos, sino que perdió gente que ya había apostado por Carlos Mesa. ¿Qué pasa con Ortiz? Ortiz se consolida como un segundo candidato de oposición, pero a lo lejos. Se aproxima al 10%, pero de una candidatura como más sólida, más con un discurso más frontal contra Evo Morales, pero la gente todavía no lo identifica, ni parece que lo va a identificar, como el instrumento
que el pueblo va a utilizar para derrocar a Evo Morales. Ese instrumento inicialmente es Carlos Mesa. Ahora, ¿por qué la gente empieza otra vez a pelear por la unidad? ¿Por qué los compatriotas en Milán salen a una manifestación por la unidad de la oposición? Porque ven debilidad en la candidatura de Carlos Mesa. ¿Qué ha cambiado en Carlos Mesa de diciembre a ahora? No ha cambiado nada. Lo único que hemos constatado es que en esos 4 meses Carlos Mesa ha sido conciliador con Evo Morales. Han habido algunos episodios en los que se ha visto a Carlos Mesa firme, frontal y ha recibido aplausos generalizados. Y en las 2 oportunidades, caso Kiborax y el caso de un intento de involucrarlo con el coronel Medina, vinculado al narcotráfico, porque vendió una casa de su papá, en realidad su papá vendió una casa a Medina, etcétera, etcétera. En esas 2 oportunidades, Mesa reaccionó con firmeza, porque claro, lo habían afectado personalmente, lo habían tocado personalmente, entonces reacciona como uno espera que reaccione permanentemente frente a la gestión gubernamental, la corrupción, el narcotráfico, absolutamente todo el accionar, la prepotencia del gobierno, el uso de bienes públicos, en fin. Todo el mundo está esperando que Carlos Mesa sea eso, es decir, cumpla su deber, el deber que el pueblo le ha asignado, que se enfrente a Evo Morales, pero Carlos Mesa no quiere enfrentarse a Evo Morales. Es más, sus militantes han recibido la instrucción de no enfrentarse a Evo Morales y uno no entiende nada. Y parece que hay una teoría que dice que si no van de frente contra Evo Morales, podrían ganarse a ese 20% o una parte de ese 20% de indecisos, pero las cifras muestran que en vez de ganarse a sus indecisos, están perdiendo a quienes inicialmente apostaron por Carlos Mesa. Y cuando la gente ve esa debilidad, entonces dice, únanse. Por ahí la fortaleza de Ortiz puede derivar en una fortaleza de Carlos Mesa. No es que 2 debilidades hacen una fortaleza, pero es posible que un proceso de unificación muestra que lo imposible es posible, es decir, que la oposición se una, que en vez de haber 2 puños exista un solo puño fuerte, sólido para derrocar a Evo Morales. Y eso es lo que la gente quiere ver, que depongan los intereses que la gente cree que son intereses personales. Yo no creo que sean intereses personales, creo que son visiones políticas, pero la gente dice, depongan sus actitudes personales y luchen por esta patria democrática que todos queremos que se mantenga. Conviértanse en el muro que detenga el proyecto dictatorial, que no es poco. Y para eso hay que unir fuerzas. No importa, el 30 de Carlos con el 10 de Ortiz hacen 40. Esa es aritmética política, que no siempre es similar a la aritmética. No siempre toda suma aumenta, a veces hay suman que resta. Pero en este caso, ¿restará una alianza con Ortiz? ¿Le va a restar a Mesa? Yo creo que no. Yo creo que al revés, va a ser una sumatoria que va a aumentar la potencialidad de la oposición, que va a mostrar un bloque sólido, un instrumento capaz de ganar, un instrumento que le diga a la gente, sí se puede ganar, sí se puede ganar. Es que Evo Morales y sus propagandistas todos los días trabajan para que cunda el derrotismo en el alma del ciudadano boliviano y diga, no se puede, Evo es muy grande, van a hacer fraude, no hay nadie que se enfrente, Evo es demasiado fuerte, mira que hasta Almagro lo está apoyando. Entonces cunde esa desmoralización, ese sentimiento de impotencia que si no se revierte
pues Carlos Mesa no va a atraer el porcentaje de votos que necesita para cumplir su deber, y su deber es derrotar a Evo Morales. Algunos dicen, bueno, hay que hacer tal cosa o tal cosa, es que los indecisos defienden el bono, los indecisos eh, quieren estabilidad. Claro, todos queremos, no solo los indecisos, por favor, todos queremos que se mantengan los bonos, todos queremos que se mantenga la estabilidad económica, en fin, todos queremos tener una economía saneada, todos queremos, bueno, eso es lógico, pero lo importante a señalar es que Evo Morales ya no garantiza la estabilidad, que para garantizar la estabilidad hay que cambiar al gobierno, porque si no, quédense nomás pues con Evo Morales. Si Evo Morales garantiza los bonos, la estabilidad, etcétera, etcétera, nos quedaremos pues con Evo Morales. No, ahora Evo Morales no garantiza nada de lo que fue el 2014. Hoy es un peligro para la democracia, sus instituciones y la economía del país. Y la economía del país, la economía nuestra, es nuestro bolsillo. Para enfrentar esos males hay que cambiar al gobierno, ¿no? Y Mesa tiene que ser una opción fuerte, decidida. Si Mesa se alía con Ortiz, esa posibilidad, esa alternativa, ese polo de atracción, ese imán político para los indecisos será pues muchísimo más grande. Y entonces uno podrá decir, sí se puede que derrotar a Evo Morales. Bueno, pero esto me parece que no se va a conseguir. Hay un plazo que es la inscripción de los candidatos a senadores y diputados, que también lo han adelantado para el 12 de julio. Déjeme ver, confirmar la fecha, sí, es 12 de julio el plazo para esta inscripción, y 22 de julio, perdón, 22 de julio, y para entonces se sellará o la división o la unidad de estos dos frentes, Mesa Ortiz. Lo más probable es que no se unan. No hay el menor indicio, al margen de la presión popular, pero no hay ningún indicio que muestre que ambas candidaturas puedan ser unificadas en una lista única de candidatos para senadores y diputados. Ha corrido mucha agua bajo el puente, hay desaires que no se olvidan, todavía hay cicatrices de este trato, se le achaca a Mesa de haber pues desairado, no haber querido dialogar, etcétera, etcétera. Y esa afectación en la relación personal de los liderazgos, pues es una de los obstáculos para nuevamente acercarse y priorizar lo urgente, el imperativo, el deber de esta coyuntura, que es derrotar a Evo Morales. Bueno, hay otros que dicen, mira, si Mesa se alía a Ortiz, no es que no va a ganar nada, sino que puede perder. Muchos de los que apoyan a Mesa no votarían por Ortiz, y muchos de los que votarían por Ortiz si se alía con Mesa dejarían de votar. En fin, es decir, acá lo que queda pendiente es cómo va a actuar el electorado. Y yo decía que el electorado, el pueblo boliviano, y lo reitero, como fuera y al margen de la actuación de los candidatos y de sus partidos, el pueblo boliviano quiere derrotar a Evo Morales. Y que los indecisos han dejado las filas de Evo Morales, pero no los convencen ni Mesa ni Ortiz, y están por eso en la categoría de indecisos. Pero que llegado el momento en el que abran la papeleta electoral, van a buscar entre los candidatos el instrumento para decirle otra vez no a Evo Morales. Muy probablemente ese candidato todavía siga siendo Carlos Mesa. Faltan meses de campaña. Lo peor que nos podría ocurrir es la división de la votación.
porque ahí vamos al pierde seguro. Es decir, si Mesa sigue perdiendo adeptos y se fortalece Ortiz, ¿qué tal que Mesa baje al 20% y Ortiz duplique? Es difícil, pero supongamos llegue al 20%. 20 para Mesa, 20 para Ortiz. Hemos perdido en primera vuelta. Hemos perdido en primera vuelta. Evo quiere ganar en primera vuelta. Es más, me dicen que se ha reunido con el Tribunal Electoral para instruirles de que él va a ganar en primera vuelta. No sé si es cierto. No me extrañaría que así hubiera ocurrido. Pero de que es la meta política de Evo Morales ganar en primera vuelta con o sin fraude, sin duda esa es la meta política. Y esa es la meta política, esa también tiene que ser la meta política de aquel candidato que cree que es el primer candidato de la oposición y por lo tanto ganador de las próximas elecciones. Hay que ganar en primera vuelta. Podría ser, ¿no?, premio consuelo ir a la segunda vuelta, si es que habría segunda vuelta. Evo Morales no irá a la segunda vuelta. En todo caso, la división de la votación de la oposición es la garantía del triunfo de Evo Morales. Eso lo tienen que entender. O Carlos Mesa arrasa, es decir, y lo que significa que Ortiz tiene que bajar la cantidad de votos y de simpatía, cosa que no está ocurriendo, o hay una unidad de las dos fuerzas. Tienen hasta el 22 de julio para pensarlo. Nadie se acordará del nombre del asesor o de los asesores, si fue una empresa, si fue un personaje. No, acá la responsabilidad es de los candidatos. Carlos Mesa y Óscar Ortiz, ellos son los responsables. Por lo menos reúnanse, por lo menos conversen, por lo menos vean las posibilidades. Sí, está bien, tienen sus intereses, pero por encima de sus intereses está el imperativo, derrocar el proyecto dictatorial. No se olviden, ese es el norte. Si Mesa insiste en que no es necesaria la unidad, pues tiene que convencerse de que él es el comandante de la lucha contra Evo Morales y una lucha sin cuartel, sin concesiones, y vamos para adelante acaparando toda la simpatía. Y esa es la única fuerza. Es decir, si él muestra fuerza, va a ganar a los indecisos. Si él tiene una actitud conciliadora con Evo Morales, es un empujón a los indecisos hacia Evo Morales. Me parece tan obvio, pero me parece que no todos lo ven tan claro. Bueno, esperemos los acontecimientos en las próximas semanas. Como le digo, hay una fecha que es el tope, es la última oportunidad, el 22 de julio, porque, les reitero, en la fecha adelantada porque le conviene a Evo Morales, para que todos se inscriban senadores y diputados. Tanto estarán en los partidos de oposición en un gran aprieto para conseguir candidatos uninominales, por ejemplo, en las provincias. Saben que hay un nuevo mapeo electoral que hizo el gobierno en el que atenúa, casi anula el voto de las ciudades para darle un voto preferencial a las zonas rurales, al campo, donde Evo Morales se sabe más fuerte. Y entonces acá los que deciden son los uninominales, y el que pierden uninominales pierde el control del Parlamento. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, claro, las candidaturas. Últimas declaraciones de la Corte Electoral, aunque las primarias significan una obligación de participación, pero tampoco hay una sanción a aquel que se retire, y tampoco hay una pérdida de la personería jurídica del partido si el candidato se retire y canaliza o asigna su apoyo a otro candidato, de tal modo que hay esa última oportunidad, 22 de julio. Me despido de ustedes con otro informe especial en las próximas horas. Muchas gracias. Cabildeo presentó
Informe especial con Amalia Pando.